La filosofía de la educación cristiana, por Stephen C. Parks. Segundo capítulo: Educación e idolatría. Segunda parte. La perspectiva cristiana. El cristiano, sin embargo, empieza, o al menos debería empezar, desde una perspectiva totalmente diferente. Es el Dios de la Escritura quien ha creado y por lo tanto quien define al hombre, y Él ha creado al hombre a su propia imagen. El objetivo de la educación es entonces promover la madurez a la imagen de Dios, y es el labor de los padres cristianos cuidar al niño, moldear su carácter y disciplinarlo en términos de los propósitos de Dios para su vida. De acuerdo al Catecismo Menor de Westminster, el fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Y Dios creó al hombre, varón y hembra, según su propia imagen, en ciencia, justicia y santidad, con dominio sobre todas las criaturas. El propósito de una educación cristiana es, por lo tanto, capacitar al niño a tomar las responsabilidades y los privilegios de ser un portador de la imagen de Dios y de equiparlo para una vida de servicio a Dios como su virrey en la tierra. Debido a que es Dios quien define al hombre, no la sociedad o el Estado. El rol de grupo de pares y el proceso de socialización no será de primordial importancia. La sociedad, como un grupo de individuos teniendo ciertas cosas en común y compartiendo una forma común de vida, es en sí un aspecto subsidiario de la condición humana, ya que Adán originalmente estaba solo como un ser humano. Sin embargo, no por eso era menos humano, porque su humanidad consiste en ser portador de la imagen de Dios. Todo lo que separa al hombre de los animales, y así lo que constituye su humanidad, se encuentra en el hecho de que es creado a la imagen de Dios. La necesidad del hombre de comunión o compañerismo está también relacionada básicamente al hecho de que el hombre porta la imagen de Dios, ya que en la deidad existen comunión entre las personas de la Trinidad. Así es que el hombre, como una criatura dependiente, portadora de la imagen de Dios, se encuentra también en la necesidad de tener comunión. Pero, y este es el punto de importancia fundamental aquí, debido a que el hombre es una criatura de Dios y portador de su imagen, su necesidad de comunión consiste primero y primordialmente en la necesidad de comunión con Dios, no con el hombre. Como portador de la imagen de Dios, Adán obtuvo una relación de pacto con Dios antes de tener una relación con cualquier otro ser humano. Fue su posición en relación con Dios como el portador de su imagen, no con el hombre, lo que constituía su humanidad, ya que Adán fue creado solo como el primer ser humano antes de que Eva fuera creada. La comunión del hombre con el hombre o la sociedad es entonces una derivación de la condición humana, no su característica que lo define. La existencia de la comunidad y las relaciones de pacto entre los hombres es el resultado del hecho de que el hombre es una criatura de pacto por naturaleza, creado a la imagen de Dios para tener comunión con Él. En otras palabras, el hombre fue en realidad creado para el compañerismo, pero primeramente con Dios y de manera secundaria con el hombre. Esto se encuentra claramente demostrado
por el hecho de que cuando esta comunión con Dios está rota, la comunión del hombre con su semejante también se desintegra. Nuestro tiempo demuestra esto muy bien de muchas formas. Un ejemplo obvio es el índice sorprendente de divorcio hoy en el Occidente. A este respecto, Rushdoony ha llamado la atención al hecho de que uno de los conceptos clave en nuestra era de psicoanálisis es la alineación, entre comillas, el rompimiento de la comunidad y la comunicación entre el hombre. Debido a que es Dios quien define al hombre, la sociedad humana correctamente constituida es un grupo de personas en un pacto o en una comunión bajo Dios. La comunidad que rechaza esta definición de la sociedad y busca ordenar su vida independientemente del mundo de Dios, finalmente no podrá soportar ni permanecer en la historia. Así es que aproximadamente 21 civilizaciones han surgido y perecido en el curso de la historia, y la civilización occidental se encuentra ahora en el proceso de decadencia también, porque ha rechazado al único que es capaz de proveerle al hombre una base verdadera de cohesión social y una estabilidad cultural a largo plazo. El hombre no puede finalmente alcanzar una comunión duradera con otros en otra base diferente a la comunión con Dios. Esto es debido a que como portadores de la imagen de Dios, la comunión con Dios es de suma importancia para el hombre y por lo tanto el único fundamento estable de verdadera comunión entre los hombres. Claro está que el ser capaz de asociarse y trabajar con otro es una parte importante del crecimiento del niño y de su desarrollo, y no debiéramos negar esto. Pero debemos entender que el punto de referencia de cada aspecto de nuestra vida social, y no menos para nuestra vida devocional personal, es Dios y nuestro pacto y comunión con Él, no con nuestros semejantes. Como cristianos, regulamos nuestro comportamiento tanto con creyentes como no creyentes, conforme a la palabra de Dios, porque nuestra comunión con otros, si es que ha de ser comunión significativa en cualquier sentido, deberá estar basada en el hecho de que compartimos una naturaleza común que está creada a la imagen de Dios. De no ser de esta manera, la relación del hombre con sus semejantes no sería diferente a la relación que existe entre los animales. La necesidad del hombre de compañerismo y comunión, sin embargo, es más que la necesidad de una unión biológica por el bien de la preservación propia de las especies. De hecho, existen muchas sociedades de animales que operan de una manera admirable a un nivel biológico e instintivo. Pero ahí es donde se detienen. La necesidad del hombre de comunión y sociedad está por encima de esto. No es algo simplemente de naturaleza animal, sino que está basada en la necesidad de comunión con otros que portan la imagen de Dios. La existencia de la sociedad humana, por lo tanto, no es un hecho primordialmente biológico, sino un hecho espiritual, es decir, basado en los atributos de comunicación de Dios. Y por esta razón, la sociedad humana está subordinada y se deriva de la capacidad del hombre de tener comunión con Dios. Por supuesto, es verdad que Dios creó al hombre, varón y hembra, Génesis 1:27, y que no se suponía que el hombre existiera completamente por sí mismo como un ser humano. Cuando Adán le había puesto nombre a todos los animales, todavía no se encontraba una ayuda idónea para él, y por lo tanto Dios creó a Eva para ser su esposa. Génesis 2, del 21 al 23. Lo que se ha dicho anteriormente no busca despreciar o minimizar la importancia y el valor de la sociedad humana, y se reconoce que la humanidad normalmente encuentra la plenitud de su ser
y llamado como portador de la imagen de Dios, y por consiguiente glorificar a Dios verdaderamente al establecer el compañerismo humano. Así es que a nosotros se nos dice, y dijo Jehová a Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Génesis 2:18. El matrimonio, la vida familiar y la sociedad generalmente son expresiones de aspectos importantes de la naturaleza del hombre. La sociedad humana es un hecho de la vida creado por Dios que no debe ser negado. Mi intención es simplemente enfatizar dos puntos importantes. Primero, la sociedad humana no define la humanidad, es decir, no es lo que hace humano al hombre. Para el cristiano es el hecho de que el hombre es creado a la imagen de Dios, lo que lo hace humano. Mientras que para el socialismo, el hombre es definido por la sociedad, es decir, el hombre encuentra su naturaleza, significado y propósito en relación con la sociedad de la que es parte y en la que existe para servir de una u otra forma. Segundo, la sociedad humana, si en verdad ha de ser humana y por lo tanto significativa, es decir, si ha de ser la comunión y el compañerismo que Dios destinó, debería estar basada en la necesidad primordial de comunión con Dios, ya que esta comunión con Dios es esencial para la expresión correcta de la vida humana y por consiguiente del compañerismo y la sociedad, los cuales son un aspecto de la vida humana. La naturaleza religiosa de la educación. Así es que nuestra definición del hombre, de lo que es, de dónde viene y cuál es su propósito de existir y etcétera, es un factor determinante en nuestro entendimiento de lo que es la educación y de lo que gobierna tanto los objetivos de la educación como los métodos utilizados para lograr esos objetivos. Para el no creyente, no menos que para el cristiano, por lo tanto, el significado, método y meta de la educación está basada ineludiblemente en presuposiciones metafísicas, es decir, religiosas, acerca de la naturaleza del hombre. Para el cristiano, la educación es necesariamente un proceso de maduración a la imagen de Dios, porque este es principalmente el propósito para el cual fue creado el hombre, es decir, para mostrar la imagen de Dios en la tierra. Entonces, el grupo de pares es un factor secundario en la educación, y el proceso de socialización debe ser visto siempre a la luz de un llamado superior del hombre de ser la imagen y glorificar a Dios en la tierra. La primera lealtad del hombre es a Dios. Es de vital importancia que los padres cristianos se den cuenta de esto y se rehúsen a postrarse delante de una nación idólatra a la superioridad del grupo de pares. Dios ha creado y definido al hombre a su propia imagen y nosotros debemos nutrir y educar a nuestros niños conforme a su imagen, no a la de hombres apóstatas. Nuestra preocupación acerca de la integración social, condicionada a ser vista como en un plan secundario y sujeto a la necesidad de obediencia a la palabra de Dios, es por supuesto una preocupación válida. Pero enviar a nuestros niños para que se integren a la imagen pagana del hombre, sometiéndolos a presión de sus pares de grupo, no es la respuesta a las preocupaciones válidas que los padres cristianos puedan tener acerca de que sus niños sean educados en casa sin el mismo grado de contacto con otros niños como los niños no creyentes promedio lo tienen. Esto no quiere decir que los niños cristianos no deberían mezclarse o jugar con niños no creyentes.
Más bien es decir que ellos no deberían ser educados como no creyentes y que esto es precisamente lo que pasará si ellos son educados en escuelas estatales o escuelas privadas paganas. Además, debe ser dicho que es precisamente debido a que el cristiano ve la necesidad del hombre de tener comunión, siendo la primera y más importante la necesidad de comunión con Dios. Y precisamente debido a que ve la educación a la luz de este principio, que aquellos niños que son educados en el hogar o en las escuelas cristianas, en términos de esta filosofía cristiana, muchas veces terminan siendo los que son más capaces de funcionar como miembros responsables de la sociedad. Tales niños generalmente son más maduros, tanto intelectualmente como en términos de su carácter y capacidad general, que los miembros promedio del grupo de pares paganos. Los niños cristianos educados así son un elemento estable en la sociedad, ya que por lo general están mejor balanceados y tienen en su fe una base verdadera para la cohesión social. Sencillamente, no es cierto que este tipo de educación produzca individuos introspectivos e inapropiados. Por lo contrario, no solo estos niños normalmente obtienen mejores resultados académicos de manera consistente y aprueban ser generalmente más maduros y capaces de interrelacionarse socialmente, sino que su habilidad para socializar muchas veces está a un nivel más alto y se relacionan más con el mundo de los adultos. El principio guía en la educación: la madurez contra la inmadurez. Sin embargo, este último punto es probable que resalte una característica sobresaliente de la mentalidad prevaleciente de nuestra época, especialmente en sus expectativas de los niños. Debido a que el no creyente no ve al hombre como una criatura de Dios, creada originalmente como un ser humano maduro, no le pone el mismo valor a la madurez. Las responsabilidades de la madurez son cargas que busca evitar. El hombre busca en lugar de eso una vida de ocio y jugar sin responsabilidades. Uno puede ver esto claramente en el tipo de publicidad que es común en la actualidad. Los productos son publicitados con imágenes ilusorias de un estilo de vida libre de cargas en la que las responsabilidades de la realidad son notorias debido a su ausencia. El deseo de escapar de la responsabilidad caracteriza mucho a nuestro mundo moderno. Esta mentalidad produce una cultura infantil, ya que desde sus raíces está el deseo de permanecer como un niño, sin la responsabilidad y dependencia a todas las cosas. Ya que este tipo de mentalidad de mantenerse joven, tanto física como intelectualmente, es una ocupación mayor y meta en la vida. De hecho, la niñez es muchas veces vista como un tipo de paraíso o de jardín de Edén. Crecer es entonces la pérdida de la inocencia, un tipo de versión humanista de la caída. Es esta mentalidad la que es la fuente de la cultura pop que domina tanto la sociedad occidental moderna. Obviamente, en tal carácter distintivo del desarrollo temprano del niño no es apreciado. A los niños no se les debe permitir o alentar crecer antes de tiempo. El negarle a un niño el goce sin restricciones de su niñez, motivado a un desarrollo temprano y una actitud de madurez con respecto al mundo del adulto, es muchas veces visto como un gran mal. Los niños que maduran antes y cuyos logros están por encima de su grupo de pares son considerados precoces y etiquetados como de excesivamente competitivos por los educadores socialistas.
Estos niños son vistos como fuera de los parámetros de lo que constituye lo normal, debido a que la normalidad es definida por el grupo y el propósito de la educación es capacitar al niño a encajar en este grupo. Esos méritos adicionales no son deseados. De hecho, se podría argumentar que un resultado parecido de hacer del grupo de pares el factor dominante en la educación produce individuos inmaduros, quienes son incapaces de hacerle frente a las responsabilidades y las cargas de la vida adulta y por lo consiguiente son dependientes tanto psicológicamente como finalmente materialmente del estado paternalista. En otras palabras, que tiende a producir gente que es incapaz de ser libre en cualquier sentido significativo de la palabra. El hecho de que nuestra sociedad enfrente este problema de dependencia en gran medida hoy debería por lo menos de darnos una razón suficiente para revisar críticamente el ideal de la integración social que subyace en la filosofía educativa actual y que es asumida muchas veces como el patrón correcto para el desarrollo del niño. El darle valor a la madurez, no obstante, produce una cultura caracterizada por el progreso en todo el espectro de la vida y actividad humana. El cristianismo enfatiza el deber del hombre con Dios y su responsabilidad como una criatura madura creada a la imagen de Dios, en ciencia, justicia y santidad, con dominio sobre todas las criaturas. Por lo tanto, esto produce una cultura madura que valora la libertad y el dominio en Cristo, no el jugar y escapar de la realidad. No es casualidad que el mundo occidental, cristiandad, con todas sus fallas y errores, sea solo el que nos ha dado el tipo de progreso cultural, científico y económico que ha hecho posible el mundo moderno y un mundo más humano y civilizado en el cual vivir. Conclusión. Como cristianos debemos rechazar la perspectiva pagana. El propósito de la educación cristiana es capacitar al niño para crecer a la imagen de Dios en un adulto maduro, equiparlo para tomar sus responsabilidades como el portador de la imagen de Dios y proveerle con las herramientas para cumplir su mandato como creación, de extender su dominio sobre la tierra como el vicegobernante de Dios. Este es el propósito de la existencia del hombre y una educación que no esté orientada a capacitar al niño para cumplir este propósito es un fracaso, ya que lo retrasa en su desarrollo hacia un ser humano maduro. Nosotros no tenemos libertad como cristianos de someter a nuestros niños a una educación que lo bautiza en una imagen impía del hombre caído. La humanidad del hombre consiste en ser el portador de la imagen de Dios y es esta imagen la que es de primordial importancia en el punto de referencia en la educación del niño. Los padres cristianos necesitan reevaluar su comprensión de las prioridades aquí. Cuando las prioridades bíblicas son reevaluadas en la teoría y práctica educativa, el niño se beneficiará y madurará más rápido en términos del propósito de Dios. De este modo, capacitándolo a jugar su parte en la sociedad para la gloria de Dios.